cuerpo desarrollar, de qué tipo de test, de prueba desarrollar, y siempre pensando en cuáles son las utilidades clínicas, las aplicaciones clínicas de las distintas pruebas. Entonces, hay muchas cosas nuevas que se ha descubierto con este virus. Es un virus que tiene muchas cosas peculiares y únicas, y que la manera de pensar, la manera de comprender cómo utilizar la prueba diagnóstica es un poco distinta de la manera como nosotros tradicionalmente utilizamos pruebas de anticuerpos para diagnóstico de enfermedades infecciosas. Entonces, es muy importante tener este conocimiento y quisiera compartir con ustedes los estudios que se han publicado. Entonces, finalmente, vamos a hablar después de los distintos tipos de pruebas de anticuerpo y siempre con un cupo de cómo estas decisiones, sea el tipo de este es un IgG, un IgM o un total, el tipo de anticuerpo que se utiliza, la parte del virus, que el anticuerpo que uno detecta, qué parte del virus se está conectando con la proteína S o la proteína N, cómo esto impacta la utilización clínica de las distintas pruebas de anticuerpo. Y finalmente, apenas una conclusión. Entonces, eso es lo que yo traigo para ustedes hoy. Espero les guste la charla. Entonces, como una introducción, ustedes seguro que lo saben, solo para repetir y recordar, que básicamente hay dos partes de este virus, que son las partes más importantes cuando uno lleva en consideración las decisiones a nivel de pruebas de anticuerpo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la proteína de nucleoclapsidio, que es la que involucra el ácido nucleico dentro del núcleo de la célula. Hay también la membrana del virus, hay el envelope, y la otra proteína que es muy importante para nuestro trabajo es la cuestión de la proteína S, que es la proteína que tiene los spikes, ¿no? O sea, esos pinchos que salen del virus y que son responsables por la conexión del virus con la célula humana. Como vemos aquí a la derecha, hoy ya sabemos que el receptor de este virus es el receptor de la enzima conversora de angiotensina, por lo que no es un virus respiratorio, es más que nada un virus circulatorio. Entonces, el virus se conecta con el receptor por la proteína S. Y la proteína S está dividida en la parte S1 y la parte S2. La parte S1 tiene el domain, la parte de la proteína, el receptor binding domain, que es justo la parte que se va a conectar. Entonces, eso es importante porque en realidad cuando uno tiene anticuerpos, y mucho de lo que se habla de la prueba de anticuerpos para este virus, no es únicamente en el contexto de apoyar al diagnóstico, sino que también en el contexto de permitir a la gente saber el que tiene posible protección contra esta enfermedad. Y esto tiene impacto clínico, sea para decisiones personales, del nivel de riesgo que uno quiere exponerse, volver a su trabajo, a escuela, sino que también para la donación de plasma, ¿no? El plasma convalescente, que es una terapia posible para las personas que están enfermas. Entonces, yo voy a donar mi plasma porque yo tengo anticuerpos. Para que este anticuerpo pueda ayudar a una otra persona, es importante que los anticuerpos que yo tenga son los anticuerpos que están aquí brindando, llevando a esta protección por la protección que lo crea, lo adquiere esa protección al impedir, al bloquear el contacto del virus con su receptor humano. Entonces, los anticuerpos contra la proteína S1, ¿no? Y entonces, cuando uno va a decidir los distintos tipos de pruebas de diagnóstico que se le pueden utilizar, y nosotros podemos hablar de pruebas de antígeno, pruebas moleculares para el ácido nucleico, pruebas de anticuerpo. Y para las moleculares tenemos pruebas que se pueden hacer en distintos materiales, sea material broncoalveolar, sea en material del swab nasofaríngeo. Después tenemos los anticuerpos IgM, IgG, etc. En realidad hay mucho todavía que conocer, ¿no? Y aquí tenemos una publicación muy interesante del JAMA, un periódico muy respetado, y en el cual ellos hicieron una visión de cómo se varían y cómo cambian tanto la aparición del virus a nivel PCR, a nivel molecular, lo que hoy ya sabemos se puede muy bien correlacionar también con antígenos,
y también con la aparición de los anticuerpos, ¿no? Pero aquí hay algunos puntos que son muy importantes en coronavirus. Y creo que si toda esa presentación, este es el diapositivo más importante. Porque una gran dificultad que vamos a tener en la hora de hacer decisiones de cómo mejor utilizar a las distintas pruebas de diagnóstico para esa enfermedad, hay algunas cosas que son únicas de este virus SARS-CoV-2 y que son bien distintas de cómo pasa con el sistema inmune en otras enfermedades virales. Entonces, una de las cosas más importantes es que hay una variabilidad tremenda en los patrones de seroconversión en esta enfermedad. O sea, nosotros cuando estábamos en la escuela de medicina aprendimos que el IgM es el marcador agudo y que pasa un rato, pasa un par de semanas a veces, y solo después entonces el sistema inmune empieza a producir la IgG. Esto es una cosa que no pasa con coronavirus. Este patrón de seroconversión inmune no es típico en coronavirus. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que la aparición de IgG y la aparición de IgM están muy, muy cerca. ¿Okay? En general, vemos que en la mayoría de los estudios, sí, el IgM aparece, pero al máximo 2 días y suele ser apenas un día antes del IgG. Entonces, no hay mucha diferencia en tiempo entre el momento en que el IgM se queda positivo y el IgG se queda positivo. Y hay estudios, y en algunos estudios se ha visto que el IgG vino antes mismo del IgM en algunas personas. Eso es muy importante porque tenemos que reconocer entonces que cuando yo tengo tremenda variabilidad de cuáles anticuerpos identificar, si yo estoy ubicando una utilización clínica en la cual a mí no me importa el tipo de anticuerpo sea, me importa apenas saber que existe exposición al virus, entonces cualquier uno de los tipos, si yo tengo IgA, si yo tengo IgG o IgM, todos los tres me están dando la misma información. Y eso es muy importante. Otro factor también que no se ha hablado mucho es que hay estudios que enseñan que el IgA, aunque el IgA venga por muy poco tiempo, el IgA ha sido observado en algunos estudios tan temprano como 2 días apenas después de empezar los síntomas. Entonces, esto es muy importante cuando la prueba de anticuerpo se va a utilizar en suplementación al PCR para diagnóstico. Entonces, ese patrón de variabilidad es muy importante. Un otro factor que también es muy importante, esa es la misma diapositiva, solo que yo quiero, de nuevo, esa es la información más importante, porque todas las decisiones de cómo utilizar pruebas serológicas en COVID vienen, el raciocinio, el reasoning que uno va a hacer, viene de reconocer estos puntos únicos y distintos que son de este virus y no de otros virus normales. Entonces, tenemos también la cuestión de la actividad de neutralización. Esto es muy importante, porque hay distintos anticuerpos contra la proteína N, contra la proteína S, y no todos los anticuerpos son los que causan, que llevan a la neutralización. Y esto es muy importante porque ni siempre las personas que tienen un anticuerpo también tienen el otro. O sea, hay mucha heterogeneidad, mucha variabilidad también entre el momento en las personas que producen un tipo de anticuerpo, no solo diferencias entre IgM, IgA y IgG, sino que también diferencias entre si yo estoy produciendo anticuerpos contra la proteína N o si yo estoy produciendo anticuerpos contra la proteína S. Y lo importante es reconocer que mucha gente que tiene anticuerpos contra una proteína no tiene contra la otra, lo que puede llevar a confusión y a errores de decisión si uno no reconoce a este factor del virus COVID. Una otra cosa que es muy única en este virus es que nosotros tenemos que tomar decisiones pensando no únicamente en el paciente. Eso es muy importante. O sea, nosotros aquí estamos luchando por el paciente para hacer su diagnóstico, pero también estamos luchando a nivel de salud pública para contener una pandemia. Entonces, a veces habrá situaciones en que una decisión tiene que entre escoger diferentes opciones y algoritmos
para diagnosticar y reconocer a esta enfermedad, hay que llevar en consideración no únicamente el impacto para este paciente individual del cual yo saqué una muestra, sino que también es muy importante reconocer el impacto que un error puede tener en la sociedad en general. Y esto es algo que nosotros no tenemos mucho esta preocupación en otras enfermedades. Entonces es un otro factor único que nosotros no podemos olvidar en el momento de decidir cómo utilizar pruebas de diagnóstico. Otro factor muy importante es la gran proporción de personas asintomáticas en esta enfermedad. Y el reconocimiento, cada vez más se reconoce que estas personas asintomáticas son los principales factores que están llevando a la contaminación de grande parte de la población y la expansión de la pandemia, ¿no? Y al contrario, por ejemplo, de otras enfermedades, como la hepatitis C o mismo el VIH, una cosa que también es única y problemática de SARS-CoV-2 es que el desempeño diagnóstico de las pruebas de serología de anticuerpos cambia entre los sintomáticos y los asintomáticos. Entonces, y también la positividad del PCR. Entonces, esos factores son todos, yo creo que si ustedes pueden sacar una foto o hacer un screenshot de esta pantalla, estos hechos, estos factos que están presentados son los más importantes a reconocer. Y al comprender estos factores, queda mucho más claro la importancia de las pruebas de diagnóstico de anticuerpos para apoyar la lucha de COVID. Entonces, vamos a hablar de esto en más detalles, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de anticuerpos de pruebas que tenemos aquí para COVID? Básicamente, para el diagnóstico se ha hablado mucho, la principal arma que tenemos para diagnosticar la enfermedad son las pruebas moleculares. El problema con las pruebas moleculares, hay una cuestión de sensibilidad y hay también una cuestión de disponibilidad y de costo, ¿no? Entonces hay dos problemas, por lo que aunque las pruebas moleculares sean el método preferible para el diagnóstico de un paciente, sea un paciente asintomático, sea un paciente contacto de algún caso confirmado, que se está identificando por un rastreo de contacto, en la persona a la cual existe una sospecha de diagnóstico agudo e inmediato, sí, hay que hacer la prueba molecular, no hay duda de esto. El problema es que esta prueba molecular no es suficiente si la hacemos isoladamente. Porque aparte el tema de que las dificultades a nivel de sociedad que estamos teniendo para hacerlas disponibles a todas las personas, hay también una limitación de sensibilidad que tiene que ver, que puede ser por errores de colección, por dificultades de material, de transporte, pero también el timing, el tiempo cuando se saca la muestra. Y entonces, aquí entra la posibilidad de utilizar pruebas de anticuerpo para suplementar el diagnóstico que se hace con la PCR, ¿no? Y aquí en este contexto, entonces, sería muy importante también reconocer qué tipo de prueba de anticuerpo yo voy a utilizar. Porque para suplementar el diagnóstico, yo necesito pensar siempre en la mejor sensibilidad posible. Y como hay una variabilidad muy grande entre el tipo de anticuerpo que viene primero en esta enfermedad, algunas personas IgA, otras IgG, otras IgM, la mejor estrategia para hacer una detección temprana con anticuerpo es entonces con los anticuerpos totales, las pruebas totales, porque tú estás tirando una red muy ancha y te aumenta la posibilidad de identificar a un caso que no había sido identificado con PCR. Entonces, este concepto es muy, muy importante, ¿no? Y claro, en este momento, cuando la pregunta es, yo tengo un caso sospecho de agudo, sea por síntomas, sea por contacto, en este momento, apenas la identificación de que hay sí un anticuerpo es muy importante. Y es el factor principal. Y también tenemos entonces las pruebas que tienen más un cupo de inmunidad, de identificar a la protección. Y en este contexto, entonces, uno piensa más en pruebas que tengan IgG, pues que el anticuerpo que tarda más tiempo en la circulación es el IgG. Entonces, una de las cosas que yo creo que es muy importante es la importancia de reconocer
a las limitaciones del PCR si utilizado en isolamiento. Y claro, hay, como he dicho, la cuestión de costo, de disponibilidad, la sensibilidad, pero mismo que la prueba haya funcionado, mismo que tuviéramos una prueba de PCR molecular con excelente sensibilidad, ya hay estudios, yo voy a hablar de uno por lo menos, en que han claramente identificado que principalmente los pacientes asintomáticos o los pacientes con pocos síntomas, con síntomas ligeros, la mayoría de estos pacientes no tienen PCR positivo, ¿ok? Y aquí es el punto donde es muy importante siempre estar pensando en la cuestión salud pública y no solo en la cuestión el paciente. Porque si uno piensa en el paciente va a decir, mira, yo hice la PCR, es negativa. Claro, no puede ser que no hice el diagnóstico, es un error. Pero si es una persona asintomática o con síntomas ligeros, eso no le importa, no es una persona que se va a quedar enferma. No hace falta, no es una consecuencia grave el no haber hecho el diagnóstico. Pero cuando nosotros pensamos a nivel de salud pública, ahí sí, cada caso que nosotros perdemos es un problema tremendo porque está disminuyendo y disminuyendo mucho la eficacia de las principales medidas que nosotros tenemos para combater a la pandemia. ¿Cuáles son las medidas de salud pública que nosotros podemos utilizar para combater esta pandemia? El isolamiento de las personas infectantes y el rastreo de contactos. Y si nosotros queremos volver a cualquier tipo de vida normal o cerca del normal, las sociedades que lo harán tendrán que tener en plazo, tendrán que implementar a sistemas que le permitan a evitar outbreaks. ¿Cómo? Utilizando justamente esto, rastreo de contactos, aislar los casos identificados positivos. Pero si nosotros, todo este sistema que depende de tests, de pruebas para diagnóstico, si todo este sistema se hará utilizando como única arma los PCRs que pueden ser negativos en más de la mitad de los asintomáticos, que son la mayoría de las personas que están llevando, que están transmitiendo esta pandemia, entonces tenemos una limitación tremenda, tremenda. Entonces es muy importante nosotros reconocernos que hay sí una necesidad de suplementar a los tests de PCR con una prueba adicional, que sería en este caso la prueba de anticuerpos. Entonces este es un estudio que ha sido publicado apenas la semana pasada, y de otros estudios que habían antes, chicos, y hechos con algunas casas de ancianos, donde habían identificado a personas asintomáticas, PCR negativo, pero que desarrollaron el anticuerpo en este periodo. Entonces, personas que claramente uno sabía, no es una infección antigua. El anticuerpo no venía de una infección antigua. Personas que están infectadas ahora, entonces el normal sería pensar que PCR estaría positivo, pero no estaba. Y han identificado entonces estos, sean personas de la casa de ancianos, pacientes, sean trabajadores de salud. Y entonces se ha identificado que era posible haber detectado a estas personas infectadas con el anticuerpo y no con el PCR. Pero eran estudios más chicos. Este estudio que se ha hecho en China durante el periodo de febrero y marzo, entonces justo en el inicio de la pandemia, ¿no? Y vemos aquí, entonces ellos sacaron a pacientes que eran contactos asintomáticos, contactos de personas con casos confirmados, o mismo algunas personas que estaban en hospital. Esos casos mild, aquí casos ligeros, pero sí estaban en hospital. Y por el hecho que esto pasó durante el principio de la pandemia, y algunos de esos casos tenían IgM todavía positiva, entonces es muy claro que estas eran personas con infección aguda y no personas con una infección previa de 3, 4, 5 semanas anteriores, ¿no? Y miren cómo de los asintomáticos, la gran mayoría de ellos tenían ácido nucleico negativo, ¿ok? Y algunos tenían IgM positivo, otros apenas IgG positivo. Entonces, esto es muy importante. Y de los asintomáticos también, había una cantidad importante de personas con ácido nucleico negativo. Entonces, lo que esto nos explica, quizás aquí estos 28 pacientes, uno podría decir, es una infección antigua porque el IgM ya está negativo. No sé,
puede ser que no quedó todavía todo positivo. Pero en estos casos, que son 23, o sea, un tercio, y estos casos son 13 de 51, una proporción importante, son casos en que claramente sí, una infección aguda con PCR negativo, personas que pueden contaminar a otras, personas que deberían estar aisladas, y si nosotros utilizamos únicamente PCR, ese diagnóstico no se va a hacer. Entonces es muy importante nosotros reconocernos a esto. A nivel de salud pública, miren, uno de estos pacientes asintomáticos, puede ser que para él el hecho de que no se hizo el diagnóstico no sería un problema. Y uno puede decir también, pero mira, si el ácido nucleico es negativo, esta persona no está infectante, no es un peligro que la perdamos del aislamiento. Pero eso no es verdad, porque esta persona puede ser que no esté infectante en este momento. Pero esta persona quizás 3, 4 días antes sí estaba liberando virus. Y esta persona podría haber estado en su oficina, en su trabajo. Y ahí en su oficina, su compañero de trabajo se contrayó el virus. Y quizás hoy mismo sería el día en que este compañero está yendo después de un par de meses a visitar a su abuelita. Miren entonces cómo el no diagnosticar a esta persona índex aguda, aunque ella sea asintomática y a su nivel clínico individual no es un peligro, esto puede llevar a la muerte de una tercera persona. Entonces, tenemos que nunca olvidar este contexto en pensando los tipos de utilización clínica. Entonces, hablamos entonces de los tipos de anticuerpos que vamos a utilizar, ¿no? Y aquí una cosa muy importante que tenemos que hacer también es la diferenciación entre las pruebas rápidas y las pruebas quimiluminescentes, las pruebas que se hacen en laboratorio. Y claro, las pruebas rápidas tienen su valor por la practicidad, por la rapidez, la efectividad, la manera como se puede distribuir muy rápido en toda la comunidad, muy fácil a las personas de hacerse sus pruebas, pero tienen limitaciones de desempeño. Y por eso que la propia Organización Mundial de la Salud, en su Scientific Brief del 8 de abril, ha recomendado la utilización de pruebas rápidas a nivel de surveillance o investigaciones de epidemiología, si es para establecer la cantidad de personas infectadas en una población. Para este tipo de utilización, sí se pueden utilizar las pruebas rápidas, pero a nivel de diagnóstico, principalmente llevando en consideración lo importante que es identificar a todos los casos para que podamos tener programas eficaces de rastreo de contactos y de aislamiento de personas infectantes. Para este contexto es esencial tener el desempeño diagnóstico de las pruebas de laboratorio. Y de nuevo, a nosotros del laboratorio toca el trabajo de educar a nuestros clínicos, a la comunidad en general, porque lo que pasó es que en la media, en la prensa, con muchas generalizaciones que se hacen y mucha gente no sabe la diferencia entre lo que es el desempeño de una prueba rápida y lo que es en realidad el desempeño de una prueba de anticuerpo. Y aquí algunos ejemplos de la diferencia de desempeño que existe entre las pruebas más rápidas y las pruebas automatizadas, con un foco que yo voy a hablar con más atención en un pocas diapositivas, la importancia de la especificidad, principalmente cuando utilizamos estas pruebas a nivel de inmunidad, para establecer quiénes están inmunes, posiblemente inmunes a la pandemia. Entonces, vamos a hablar de los factores que impactan. Entonces, yo sé ahora que sería muy importante que utilizar PCR únicamente para diagnóstico tiene sus riesgos. Hablamos de cómo es importante pensar a nivel de salud pública en cuando desayorar o promover o apoyar a la creación de algoritmos de diagnóstico para esa enfermedad. ¿Cuáles son los factores que pueden impactar al valor clínico de las pruebas de serología y cómo hacer las decisiones? Entonces, yo creo que hay 3 dimensiones principales que nosotros tenemos que llevar en consideración al escoger qué tipo de prueba utilizar para qué tipo de aplicación clínica. Entonces, las pruebas de serología varían entre el tipo de anticuerpo que se detecta, IgM, IgA, IgG, o combinación, ¿no?
hay las diferencias de desempeño, especificidad y sensibilidad, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante porque muchas veces las personas preguntan, ¿qué es más importante? ¿La sensibilidad o la especificidad? Y la respuesta es, esto depende. Esto depende de la aplicación clínica que yo estoy dando a la prueba. Y yo voy a hablar de esto. Y finalmente, en términos del diseño del anticuerpo, de la prueba que uno va a utilizar, porque hay diferencia entre la proteína viral que el anticuerpo que se está detectando es el target, es el algo de esta proteína. Y esto tiene que ver básicamente con la neutralización. Acuérdense que en esta enfermedad estamos utilizando la prueba de anticuerpo en una manera también muy única y nueva, que es no únicamente para diagnosticar una enfermedad, sino que también para establecer quienes pueden tener una posible protección y para guiar decisiones a nivel de sociedad, de trabajo, mi empresa, cuántas personas están afectadas o no. O sea, hay una utilización clínica que es muy única, muy diferente. Y por eso es importante pensar también en neutralización, no solamente en identificar al virus. Entonces, vamos a hablar del tipo de anticuerpo detectado, ¿ok? Y de nuevo, yo siempre digo que la prueba de laboratorio no es un número, es una solución, es una respuesta para una pregunta, ¿no? Nosotros no somos vendedores de números, nosotros somos consultores que le brindamos a una solución a un problema clínico importante. Entonces, cualquier discusión sobre sensibilidad, especificidad, cualquier discusión, qué tipo de anticuerpo es mejor, etcétera, tiene que estar ubicada en un específico uso clínico. Y para esta enfermedad tenemos básicamente dos usos clínicos bastante distintos. Entonces, siempre que uno piensa cómo va a utilizar distintas pruebas, es muy importante clasificar. Yo estoy pensando en uso para diagnóstico, apoyando al PCR, o yo estoy pensando para el uso en establecer quienes han tenido una respuesta inmune y por esto podrían estar protegidos. Y de esto ahí se sale si es un plasma que vamos a poder hacer una donación, o si es una persona que podrá quizás volver a su trabajo, etc., ¿no? Entonces, son dos totalmente distintas aplicaciones clínicas. Y hay que pensar siempre todas las decisiones ubicadas en esta utilización. Entonces, cuando yo hablo de diagnóstico, ¿no? Aquí es más la utilización tradicional de pruebas de anticuerpo para diagnósticos de enfermedades infecciosas, ¿no? O sea con VIH, con hepatitis, con influenza. ¿Por qué yo hago una prueba para diagnosticar una enfermedad? ¿Por qué la hago? Porque yo tengo una persona con síntomas o con una sospecha, puede ser una persona que tuvo expuesta a un virus, si es un VIH, una persona que recibió sangre, tuvo una relación sin protección, o en COVID una persona que tuvo contacto con un caso oficial, ¿no? Entonces, hay una persona con riesgo de infección, ¿ok? Riesgo clínico. Entonces yo me hago la pregunta, ¿tengo yo una prueba de que esta persona estuvo expuesta al virus? Y si la respuesta es sí, yo hago el diagnóstico. Esta es la utilización tradicional. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave que yo estoy buscando en este contexto? Es saber, ¿el virus está presente o no en esta persona sintomática o esta persona con factor de riesgo? ¿No? Y para saber si el virus está presente, no importa si reconozco a IgM o IgG o IgA. Lo que importa es cualquier una de las partes de los tipos de anticuerpo que yo reconozca, esto me contesta que esta persona sí estuvo expuesta al virus. Y al poner exposición al virus junto con síntoma o riesgo, factor de riesgo, yo hago el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, en este contexto, no importa si yo detecto IgA, IgM, IgG. Y de nuevo, como nosotros sabemos, de nuevo volviendo a los puntos claves que tenemos que reconocer de este virus, de que son únicos, la tremenda variabilidad de cuál tipo de anticuerpo que va a venir primero, la mejor manera para tener una mayor sensibilidad y la tener lo más temprano posible es tener una prueba que reconozca a todos los tipos, IgA, IgG, IgM, o sea, la prueba total. Porque en este contexto, ¿cuál es el gran peligro?
es el no diagnosticar a una persona infectante, por lo que hablamos tanto del valor, importancia de las medidas de salud pública. Yo sé que aquí hay mucha gente que piensa todavía con la mentalidad tradicional, y yo que prefiero hacer una prueba de IgM porque si yo hago un total, puede ser que yo tenga un IgG, y en este contexto el IgG puede ser una infección previa. Mira, esta es una manera de pensar. Primero, en realidad no hay mucha diferencia entre IgG y IgM, porque el IgG, como he enseñado en algunos estudios, puede venir antes del IgM. Antes. Entonces, no hay mucha diferencia en este contexto. Pero aunque hubiese esta diferencia, ¿no? Y aparte también, si tú hablas de una persona en una pandemia, y una persona la cual tiene síntomas, o sea, la mayor probabilidad es que esta persona sea una infección aguda y no una infección antigua. Pero aunque fuera verdad, ¿ok? Que si yo hago el total, hay el riesgo de tener un diagnóstico de una persona infectada antes y yo estoy haciendo el diagnóstico ahora. Mira, en este contexto, aunque fuera verdad esto, tenemos que pensar que si yo tengo que escoger entre IgM únicamente o total, las dos opciones tendrán fallos. Entonces, en esta situación, yo creo que la mejor manera de pensar es cuál fallo trae peor consecuencia, ¿ok? Entonces, si yo hago una prueba total y yo tengo una persona que se infectó un par de meses y yo detecto un IgG y esta persona tiene síntomas hoy, no por COVID, pero sino que tiene una flu, una influenza, ¿no? ¿Lo que va a pasar? Bueno, yo voy a hacer un diagnóstico a uno que no lo tenía. Entonces, yo voy a hacer un isolamiento desnecessário a esta persona. Lo que es obviamente un inconveniente, pero no es una catástrofe. Al contrario, si yo utilizo la prueba IgM únicamente, y lo importante es reconocer que las pruebas IgM no tienen la misma sensibilidad de las pruebas totales, principalmente por el tema de la IgA, la cual es el anticuerpo que viene primero. Entonces, si yo escojo utilizar el IgM únicamente en esta situación, por tener menos sensibilidad, yo voy a tener mayor cantidad de falso negativo. Entonces, al escoger el IgM, yo tengo más falsos negativos y cada uno de esos falsos negativos va a ser una persona infectante, la cual no se va a aislar, va a seguir transmitiendo el virus, no habrá rastreo de contacto y todas las consecuencias de la cual hablamos antes. Entonces, es muy importante pensar en estos factores. Y en la otra utilidad clínica, la cual es la cuestión de la exposición de personas que se han expuesto previamente. Aquí, como estamos hablando de detectar inmunidad muy tardíamente, muy tarde, aquí sí es esencial que se utilice una prueba que tenga IgG, porque el IgG es el que tarda más tiempo en la circulación. Entonces, aquí estos son dos estudios muy importantes. Y después les voy a pasar un correo compartiendo todos estos periódicos y estas publicaciones para que los puedan tener en sus contactos también y los pueden averiguar. Pero esto es muy importante, la importancia del IgA. Hay un estudio aquí, este es un estudio que he hecho en Francia, el cual ha identificado al IgA tan temprano como 2 días después del principio de los síntomas. Este estudio también, como han visto aquí ustedes, miren, a los 5 días después de síntomas, 98% de las personas, 99 casi, tenían IgA. 93.4 IgM y 95.1 IgG. Miren ustedes como a los 5 días había más personas con IgG como IgM. Lo que no solo comprueba la importancia de IgA para la excelente sensibilidad de las pruebas total, sino que también comprueba cómo IgG puede venir tan rápido como IgM. Y aquí un otro estudio también hecho en Clínica Química Acta, que también no es el único, o un estudio más también enseñando cómo el IgA es el primer anticuerpo que viene. Entonces, para la utilidad clínica de soportar diagnóstico, lo que es esencial para nuestras medidas de prevención de salud pública, es muy importante utilizar una prueba que tenga IgA, y hay algunas pruebas que han tenido excelente sensibilidad, mismo
a 8 días después de síntomas, ya llegan a tener casi 100% de sensibilidad. Y la cuestión del desempeño clínico, ¿no? Aquí, de nuevo, vamos a pensar en el contexto de distintas utilidades clínicas. Y como yo hablé antes, para hacer el diagnóstico, siempre pensando en cuando habrá un error, ¿cuál es la consecuencia? Y cuando yo pienso en hacer el diagnóstico de COVID, la peor consecuencia es el falso negativo, por todo lo que hablamos. Entonces, en este contexto, al escoger qué prueba utilizar, es esencial mirar a la sensibilidad de esta prueba y qué tan rápido se torna positiva, porque estoy hablando de un contexto agudo. Entonces, una prueba que tiene 100% de sensibilidad, pero solo a los 14 días después de los síntomas, no sirve. Hay que ser muy sensible y lo más rápido posible. En comparación, cuando yo hablo de inmunidad, ¿cuál es el mayor riesgo? Aquí yo estoy hablando de una persona que va a utilizar una prueba para donar su plasma para terapia o para decidir si tiene un nivel de protección. En este contexto, el peor error, la peor consecuencia es una prueba falso positiva. Y por eso, entonces, para la utilización clínica de inmunidad, es esencial buscar pruebas que tengan la mejor especificidad posible, ¿no? Entonces, solo para ver, estos son como la mayoría de las pruebas que están ahí en el mercado, en las instrucciones de uso. Van a ver, la sensibilidad se presenta y suele ser presentada con no solamente el valor de sensibilidad o positive agreement, ¿no? Concordancia positiva con PCR, sino que también en qué momento después de síntomas. Entonces, es muy importante que ustedes miren no solo la sensibilidad total, pero sino que también miren al momento donde hubo esta excelente sensibilidad. Y esto siempre pensando en el clinical use, en el contexto de ayuda al diagnóstico, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de especificidad, una cosa que es muy importante que no podemos olvidar es que el valor predictivo positivo de una prueba depende de la prevalencia de la enfermedad en la población. Y la prevalencia de esta enfermedad no es muy alta. Entonces, lo que estamos observando, por ejemplo, si ustedes miran, mismo en España, con toda la situación que tuvieron, la pandemia, etcétera, mismo ahí, la prevalencia de anticuerpos de la población es cerca de 5%. Entonces, imaginen que tengamos en Chile 2%. Imaginen ustedes una situación en que yo haga una prueba de anticuerpos con 98% de especificidad. Lo que a principio parece ser muy bueno, pero miren ustedes que si yo tengo 98% de especificidad y solo 2% de la población tiene de verdad anticuerpos, o sea, yo voy a tener de 100 personas que no tienen anticuerpos, 2 positivos y los 2 que de verdad tenían anticuerpos. O sea, de 4 resultados que me salen positivos, solo 2 tenían en realidad anticuerpos. Un valor predictivo positivo muy bajo. La mitad de los resultados incorrectos. Entonces, especificidad es esencial para la utilización de la prueba a nivel de protección inmune. Y especificidad tiene que ser vista a niveles de decimales. O sea, una diferencia de 100% a 99.6%, 99.8%, eso hace diferencia. Tienen que mirar a valores muy buenos. Y aquí les invito a buscar el estudio de la Clínica Mayo que habla de las distintas pruebas que se han utilizado y la sensibilidad de IgA, y sensibilidad de IgG en este caso, y la especificidad, ¿no? Entonces, de nuevo, ya hablé de esto. Finalmente, yo voy a hablar un poco del diseño de la prueba, que yo creo que es muy importante también. Cuando nosotros vamos a hablar de protección, de nuevo, si yo estoy haciendo una prueba para saber si yo tengo una posible protección, lo que me interesa es tener el anticuerpo que me da esta protección, ¿no? Y nosotros, como sabemos, es primero por un hecho biológico, que el anticuerpo, la parte del virus, el antígeno del virus, que se conecta a la célula receptor humano es la proteína S1. Pero también hay estudios que enseñan, que han claramente demostrado cómo el anticuerpo S1 sí ofrece protección. Pero ¿cuál es el gran problema aquí? Es que la mayoría, más de la mitad
de las personas asintomáticas, las cuales son gran cantidad de las personas en esta enfermedad, no producen estos anticuerpos neutralizantes, pero pueden salir positivo en el anticuerpo no neutralizante. Entonces, una persona que hace una prueba que sea contra la proteína N puede tener un resultado positivo, puede de ahí inferir una impresión de protección cuando en realidad no lo tiene. Y eso es muy importante. Entonces, miren aquí un estudio clínico muy interesante en el cual ustedes miran que aquí tenemos el gráfico de los niveles de anticuerpos anti-S1 y aquí los niveles de anticuerpos anti-N. Y miren ustedes como las personas que no estaban en terapia intensiva, los pacientes, los enfermos menos graves que no estaban en terapia intensiva, tenían mayores niveles de anti-S1 que los pacientes en terapia intensiva, más graves. Entonces, en este caso se ve como los anticuerpos S1 se correlacionaron con una mejor situación clínica. Y fue justo el contrario de lo que han identificado con los anticuerpos anti-N, en el cual los pacientes más graves tenían más anticuerpos anti-N. Lo que de nuevo enseña cómo la protección sí viene del S1 y no del N. Y este estudio de Francia, de nuevo, ha avaliado en pacientes asintomáticos que anticuerpos neutralizantes no han sido detectados en más de la mitad de estas personas que han tenido el virus. ¿Y por qué eso es un peligro? Porque miren ustedes, este otro estudio ha comparado la positividad de anti-N con la positividad de anti-S1, ¿no? Y aquí tenemos las líneas que dan el punto de corte. Entonces, miren ustedes que todas estas personas dentro de la línea roja son personas las cuales testaron positivo para anti-N, porque sí, han estado expuestas al virus. Y si hacen una prueba que detecta anticuerpos anti-N, van a tener la sensación de protección. Pero en realidad, estas personas no tenían anticuerpos anti-S1. Entonces, si este plasma es donado para tratar a un paciente, es muy dudoso si habrá una real protección a estos pacientes. Y este estudio no es el único el cual ha identificado a este problema. Entonces, tenemos aquí un estudio hecho en el Banco de Sangre de Nueva York, ¿no? Con donadores de sangre de plasma para terapia con plasma convalescente y todos los pacientes que habían tenido COVID, enfermedad confirmada, ¿no? 81% de ellos tenían positivo tanto anti-N como anti-S1. Pero el 14% de estos pacientes convalescentes estaban positivos únicamente para el anti-N. Lo que, si este plasma es donado para una terapia o si esta persona va a considerarse más protegida debido a una positividad anti-N, esto puede ser un problema porque ella no necesariamente tiene los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Los cuales, si estamos buscando una información de protección, la protección viene de la neutralización, ¿no? Claro que hay también mucho que descubrir más, la cuestión de la inmunidad celular. Hay muchas más cosas que tenemos que conocer de este virus, pero la información que tenemos hoy sí tiene que ver con la neutralización. Y finalmente que algunas pruebas que son anti-S1 tienen correlación moderada con las pruebas derechas de neutralización, ¿no? Y la proteína N, miren ustedes como anticuerpos anti-N no tuvieron ninguna correlación con la real neutralización viral hecha in vitro. De nuevo, otros estudios que han correlacionado S1 con neutralización. Y finalmente, una otra cosa importante también es la cuestión de la especificidad, que la proteína S1 es la proteína que tiene menor porcentaje de homología a nivel de aminoácidos, a nivel de la proteína, con otros virus. Entonces, es una proteína más única, lo que lleva a una más baja inmunidad cruzada con otros tipos de coronavirus que son muy comunes, ¿no? Entonces, básicamente, muy importante reconocer esta cuestión de los tipos exactos de anticuerpos que estamos detectando
y reconocer que el S1 es el anticuerpo, el anti-S1 es el anticuerpo que lleva a la neutralización viral y que no todas las personas expuestas al virus van a tener anti-S1, principalmente los asintomáticos. Pero estas personas, las cuales no tienen protección, no tienen neutralización, pueden todavía salir positivas en una prueba anti-N. Y eso es algo que tenemos que llevar en consideración. Bueno, ya pasé un par de minutos más. Quisiera dejar tiempo a las preguntas, Carolina, pero estos son los puntos que yo quería pasar. Muchísimas gracias por su tiempo y atención y a la orden para sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Chávez, por su excelente presentación. Y entonces, si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla. Y yo voy a leer algunas de las preguntas del chat que están muy interesantes. También hay comentarios dentro del chat, así que vamos a ir revisando, ¿bien? Acá hay una consulta para que opines sobre la alta tasa de asintomáticos que no han generado respuesta de anticuerpos. Sí, o sea, esa es la cuestión es, ¿no ha generado o ha generado y ya se fue? ¿No? Entonces, lo que nosotros sabemos hoy es que mismo las personas que desarrollan anticuerpos, a partir de un par de meses esto ya disminuye. Y mientras más síntomas tenga, más rápido bajan los anticuerpos a niveles indetectables, ¿no? Entonces, para la utilización clínica de establecer inmunidad, esto es un problema. Lo bueno es que, de nuevo, sería un problema no catastrófico, porque sería un falso negativo, o sea, decir a una persona que tiene anticuerpos o que tuvo expuesta que no ha sido. Entonces, esta persona no va a sentirse protegida cuando en realidad no era, ¿no? Pero cuando uno piensa en la cuestión asintomática y el problema que yo hablé tanto de la importancia de suplementar el PCR con pruebas moleculares, pruebas de anticuerpos, ¿no? Para este contexto, hemos visto que los asintomáticos desarrollan anticuerpos. O sea, este problema de los anticuerpos que se van, que se tornan indetectables, no pasa a nivel agudo, a nivel de diagnóstico. Entonces, esto no sería algo que sería en contra de la suplementación de PCR con anticuerpos, que es esencial para aumentar la sensibilidad de cualquier metodología de test para detectar casos agudos. Perfecto. Acá otra pregunta que es más bien de caso. Hay una persona que es Miriam Lorca, pregunta que ella tiene al menos 4 casos con sintomatología leve, con PCR positiva y serología por más de un mes absolutamente negativa. Y uno de esos 4 pacientes se reinfectó por segunda vez con PCR positiva y sintomático nuevamente. Entonces, como que lo primero es parecido a lo que tú ya comentaste, que efectivamente los casos de menos síntomas o asintomáticos tienden a tener menos presencia de anticuerpos. Pero este otro caso que ella comenta es un caso que ha ocurrido, incluso hay algunos personajes bastante conocidos acá en Chile que han hecho noticias sobre esto. No sé si tú tienes alguna información. Una cosa que me sería muy importante sería qué tipo de prueba de anticuerpos se ha utilizado. Sería algo a considerar, ¿no? Porque lo que nosotros hemos visto en gran mayoría de las publicaciones y cuando uno mira a los estudios que han evaluado a distintas pruebas, ¿no? No solo la nuestra, la gran mayoría de las pruebas, principalmente las de laboratorio, ¿no? De test rápido, es que a partir de los 14, 15 días de infección, las personas salen con anticuerpos. Entonces, o este anticuerpo salió falso negativo, o sería algo a averiguar. Es un caso atípico, ¿no? No sabría mucho explicar lo que podría ser. Reinfección
es una otra cosa interesante. O sea, ¿es una reinfección o una infección continuada? ¿No? Esto, yo me acuerdo que cuando, a partir en marzo, abril, cuando estuve en Corea del Sur, hablaron ellos de ahí porque hacían muchos tests. Empezaron a hablar de casos de reinfección y esto puso mucho miedo en la gente, ¿no? De que esta fuera una enfermedad que imagínense, volviera con reinfecciones. Y ellos han estudiado mucho a estos posibles reinfectados y al final el CDC, ¿no? El Center for Disease Control de Corea, ha hecho un reporte en que han confirmado que no eran casos de reinfección, eran casos de infección continuada en que había un PCR falso negativo en el medio, ¿no? Acuérdense que el PCR tampoco tiene sensibilidad del 100%, entonces puede ser que estos casos en el promedio que salieron negativo, no es que la persona estaba curada, sino que apenas el test no lo identificó. Hola, bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo se explica un PCR negativo con IgM positivo? ¿Es por la calidad de la PCR? Lo pregunta Osvaldo Villagra. Sí, no. O sea, es la calidad, la PCR no tiene 100% de sensibilidad. Entonces, es posible que un caso así sea un falso negativo, ¿no? Lo que es normal. Pero mismo que tuviera 100%, y hay también la cantidad de virus. O sea, puede ser que la persona, mucho, como hemos visto en este estudio de China, la mayoría de las personas contactos recientes de casos confirmados no se habrían identificado con el PCR, se habrían identificado con los anticuerpos, ¿no? Y en este caso, bien típico, IgM sería el anticuerpo agudo, no puede ser un caso de alguien que se infectó un par de meses. Entonces, esto es una persona que se infectó, la cual no hubo replicación viral suficiente para crecer el virus, ¿no? Y acuérdense que las dos cosas se correlacionan, ¿no? La persona que tiene una inmunidad mejor, produce los anticuerpos más rápidos, son las personas que logran bloquear la replicación del virus. Entonces, las que tienen mayor probabilidad de que el PCR salga negativo. Entonces, esto no es nada sorpreso y es justamente para que no perdamos personas como estas, que no podemos confiar únicamente en lo PCR para identificación de casos. Muy bien, aquí también hubo otros comentarios respecto a esa pregunta, que también es importante las condiciones de la toma de muestra y que existe un periodo de ventana en que se debe tomar la muestra en el momento de la infección, que también es como complementando un poco lo que tú mencionas, que efectivamente la PCR no es 100% sensible. Aquí Jorge Orellana hace una pregunta. ¿Se ha podido estimar el número de pacientes subdiagnosticados que estando enfermos, la PCR fue negativa y las pruebas de anticuerpos positivas con el impacto que esto tiene para la salud pública? Porque tal vez con esa información la educación de la población general tendría una mejor respuesta frente al cuidado. Es una pregunta-comentario. Sí, o sea, sería excelente. Mira, yo creo que a nivel poblacional no existen datos. Hemos visto este estudio de China en que más de la mitad de los asintomáticos agudos no tenían PCR, ¿no? Y miren, aquí en Nueva York, 66% de las personas que han muerto estaban en sus casas, respetando la cuarentena. Entonces yo creo que son informaciones, no creo que haya ningún estudio derecho para contestar a esta pregunta, pero hay muchas informaciones indirectas y creo que es un consenso hoy que los asintomáticos son muy importantes en la transmisión de este virus y la progresión de esta pandemia. Gracias, Fernando. Otra pregunta aquí. Karen Martínez pregunta, ¿las técnicas que usan quimioluminiscencia tienen una correlación confiable con los anticuerpos neutralizantes? Ella dice acá que me han comentado que un índice de 3,5 puede ser asociado con títulos de anticuerpos neutralizantes de 1 en 80. Sí, bueno, los títulos todavía nosotros no sabemos muy bien
cuál es el título exacto para ofrecer protección, ¿no? Lo que sabemos es que las pruebas de quimioluminescencia, las cuales se correlacionan con neutralización, son aquellas contra la proteína S1, ¿no? Esto es lo que ha demostrado el estudio del Banco de Sangre de Nueva York y otros estudios también. Entonces, la N, no. Si tú tienes que mirar a la prueba que vas a utilizar, si identifica un anticuerpo anti-N, esto no te va a dar información sobre neutralización, pero anti-S sí. Sí, y bueno, como yo estoy con la palabra, voy a aprovechar. En relación a ese índice que ella menciona, o una señal de absorbancia que podemos ver en la quimioluminiscencia o en los test de ELISA, no siempre es equivalente entre una marca de reactivo con otra. Eso también es importante que el título de anticuerpos neutralizantes en algún momento los fabricantes nos puedan dar luces de más o menos qué título de anticuerpo neutralizante tienen esos resultados, porque es distinto medir anticuerpos totales o medir IgA, IgM e IgG juntas o por separado. Y entonces eso no es extrapolable un índice o una absorbancia de un test en otro. Exacto, Carolina, eso es muy importante. No existe prueba cuantitativa de COVID, ¿no? Lo único que podemos decir es que cuando el nivel de señal es alto, los niveles de anticuerpos son altos. Sí, Eso es lo único que podemos decir por ahora. sí, eso es muy importante. O sea, hay algunas, las pruebas podrían decirse a lo máximo semi-cuantitativas, pero la correlación todavía no ha sido establecida. Entonces, eso es muy importante. Nosotros estamos, de hecho, trabajando en esto junto a Mike Bush, junto al Banco de Sangre de Nueva York, para identificar qué nivel de señal correlaciona más con diferentes niveles de neutralización. Pero es muy importante reconocer esto, que todavía eso no es un hecho establecido. Muy bien. Acá hay otra pregunta. Leverton Ortiz dice, doctor, ¿qué nos sugiere respecto a la estrategia ortogonal que debiéramos desde el punto de vista de los centros de sangre y del laboratorio? ¿Debiéramos proponer a la autoridad sanitaria en este paso a paso que tenemos en Chile? El paso a paso, Fernando, se refiere a liberar las cuarentenas y el confinamiento. Es un desconfinamiento progresivo. Sí. Bueno, yo no conozco específicamente cuál es el programa de Chile, ¿no? Todavía tampoco lo conocemos muy bien nosotros. Solamente está anunciado que va a haber un paso a paso de desconfinamiento. Pensamos que es parecido a lo que han tenido otros países, probablemente. Sí, lo único que me preocupa, o sea, nosotros hemos visto fallos en reabertura, ¿no? Me preocupa esto, el tema que para que esto tenga éxito, hay que haber un programa efectivo para identificar a los casos infectantes y rastrear contactos. Para hacer esto es necesario testes. Pero la metodología de teste tiene que ser una que tenga la mejor sensibilidad posible. Y lo que me preocupa es que utilizando únicamente el PCR, nosotros no tenemos la mejor sensibilidad posible, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sería importante apoyar además, o por una cuestión práctica, que se haga junto anticuerpo PCR, por una cuestión práctica, el paciente está ahí visitando al drive-thru o lo que sea, es más práctico, o al menos que los negativos de PCR se den seguimiento con un anticuerpo para estar seguro que no fue un asintomático falso negativo PCR, ¿no? Que puede igual estar transmitiendo el virus y bajando mucho la efectividad de estas importantes medidas de salud pública. Disculpa, que mi internet falló un poquito por un momento. Voy a continuar con la siguiente pregunta. El doctor Milton Larrondo pregunta, raro que responda con IgG antes que IgM por cómo es la biología de la respuesta inmune.
si se puede dar como respuesta secundaria cruzada de IgG ante infecciones de otros coronavirus. Esa sería como Esa es la su teoría. pregunta. Sí, sí, es justo esto, exactamente, doctor. O sea, el hecho, lo que se ha observado es lo que se ha observado, ¿no? Que hay gente que sale el IgG primero que el IgM, ¿no? Y la teoría, conociendo los coronavirus, sabiendo lo comunes que son, ¿no? Cualquiera que tuvo un resfriado es coronavirus. Entonces, la teoría que explica esto es que estamos hablando de una inmunidad cruzada en la cual el IgG viene primero. Sí, también comentó acá que la IgA es la principal clase de IgG en las mucosas y sin duda no la hemos tomado en consideración respecto de que también acá la doctora Lorca dice, la IgA se ha detectado como anticuerpo más precoz en el diagnóstico de diversas infecciones y es recomendable, incluso se puede medir en saliva. Eso es esencial, o sea, no podemos olvidar la IgA, porque si estamos utilizando la prueba para suplementar PCR en diagnóstico agudo, nada es más importante que excelente sensibilidad lo más rápido posible. Y el IgA, ahí está, puede no tardar mucho, pero no importa, o sea, yo necesito apenas alguna solución que me ayude en esta ventana, quizás de entre 2 y 5 días. Esta ventana en 2 y 5 días en la cual IgM no funciona, IgG no funciona, es necesario que la prueba que yo utilice cache también el IgA. Uh-huh. ¿Y existen algunos estudios de medición de los anticuerpos totales en saliva? Que yo sepa, no. Yo también quiero saber. Ya. Saludos desde Honduras, excelente información de Lilia Acevedo. Después aquí, bueno, varias felicitaciones, varios saludos. Y acá una pregunta de Felipe Arregada. Pensando en el reintegro laboral, ¿qué niveles de IgM ya no representan un riesgo de contagio contra IgG positiva? Bueno, yo creo que para la persona que sí, eso no es, lo que creo que está establecido es 2 PCRs negativos con 24 horas de separación, ¿no? Entonces yo no consideraría el IgM la manera, cierto, o sea, si yo tengo IgM negativo, sí, yo sé que es una infección más tardía, entonces el negativo, pero esto sería un caso de 4, 5, 6 semanas después de la infección, ¿no? En este caso, el IgM negativo sí te dice, ok, no es más una infección aguda, pero en la persona que estuvo recién infectada, quiere saber cuándo salir de su cuarentena, lo que pasa es que cuando viene el IgM suele bajar el virus, suele negativar el PCR. Pero la decisión debería ser tomada con el PCR negativo. 2 PCRs negativos, 24 horas de separación. Perfecto. Sí, porque muchos médicos clínicos asumen que teniendo IgG ya la persona tampoco es contagiosa. Y no he visto yo estudios realmente de ese pensamiento. ¿Mm? Hemos visto como en 5 días, o sea, al pico de infección, el IgG ya puede estar positivo. Claro. El Puede tema ser, es que puede hay ser. tanta variabilidad. ¿Mm? Eso sí. Hay tanta variabilidad en este virus, no hay una sola curva. Eso es. Después dice Claudia Márquez, se conoce por diversos estudios que los anticuerpos van disminuyendo con el tiempo. ¿Sabe usted cuál es el tipo que disminuye más rápido? Ella es una tecnóloga que trabaja conmigo en el hospital, Claudita Márquez. La Claudina. Sí, bueno, el IgA sale muy rápido, un par de días ya se fue. El IgM es el que más, y el IgM debería desaparecer, ¿no? Eso es lo normal en infecciones virales. Entonces el IgM a las 4 o 5 semanas suele ya tornarse negativo. El que tarda más es el IgG, y el IgG es lo que uno esperaría que tendría ahí, tuviera positivo a largo plazo, ¿no? Como en otras infecciones virales, como una hepatitis, por ejemplo. Hemos visto, sí, que a los 2, 3 meses, principalmente las personas asintomáticas, mismo el IgG se torna negativo. Pero hay que pensar que negativo quiere decir bajo el nivel de detección de la prueba. No quiere decir inexistente. ¿No? Eso es muy importante porque la gente se está poniendo con mucho miedo, que no tengo más anticuerpo, entonces
no habrá más protección. Y yo creo que todo nos indica que la persona que estuvo infectada con COVID va a tener inmunidad. O sea, no es un hecho probado científicamente en este momento, pero cuando uno mira a estudios hechos con macacos, cuando uno mira a estudios que se están haciendo en los estudios para desarrollo de vacunas, y la historia de la gran mayoría de los virus, o sea, uno que se infectó, que usó una vacuna de polio hace 20 años, no tiene más anticuerpos detectables. Pero no es necesario tener muchos anticuerpos, basta necesitar tener un poquito para la memoria inmune para que la respuesta sea mucho más rápida, ¿no? No necesitamos el ejército, necesitamos los espías que estos sí van a estar para siempre, ¿no? Claro. Y también, como tú mencionaste en algún momento de la presentación, también nos queda la inmunidad celular, que ahí ya están estudiando bastante con relación a la vacuna también. Claro. Después acá Rolando Salgado dice, acá se realiza la cuarentena de 14 días. ¿Tú qué sugieres? ¿Hacer prueba de PCR y anticuerpos en conjunto para que esta persona se le considere no infectante? Un poco parecida a las preguntas anteriores, pero no sé si quieres agregar algo ahí. No, yo creo que la recomendación para salir de la cuarentena son las 2 PCRs negativas, ¿no? Yo creo que en este contexto clínico, en que ya se hizo el diagnóstico, entonces el repetir la prueba de anticuerpo no trae información adicional. Son los 2 PCRs negativos, ¿no? Para la persona que estuvo confirmada el diagnóstico, lo que es distinto de la persona que nunca supo si estuvo infectada o no, y que ahí quiere saber si estuvo expuesta, y esta persona, ahí no es el PCR, porque estamos hablando de una infección muy, muy antigua, estamos hablando de, ahí tiene que hacer el anticuerpo, y hay que hacer una prueba que tenga IgG, por ser más tardía, y como es la pregunta de protección, mejor que sea un IgG contra proteína S1. Bien. El doctor Milton Larrondo, hay varios casos asintomáticos con test de ELISA o CLIA, sin respuesta de anticuerpos. Hay un preprint de una muestra que muestra falta de anticuerpos, pero en todos hubo respuesta celular de linfocitos T protectora. Es un comentario. Ok. Gracias, doctor Larrondo. Aquí Cecilia Tapia comenta que se llaman casos repositivos. ¿Cuánto tiempo, Leslie Morales pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar para considerarse reinfección? Sí. Buena la pregunta. Esta es no creo que, bueno, de nuevo, hablando de la situación en Corea, ¿no? Ahí había casos que había pasado un par de semanas ya, creo que era más de un mes. Y no habían... Yo he escrito un artículo de revisión de esto. Creo que lo tengo aquí muy rápido. Déjame acordar. Sí. No, pero no tenía la información de cuánto tiempo. Ya Sí. quedan poquitas más preguntas, pero por último si te damos tiempo para recordar. Después dice acá, desde pacientes con PCR COVID-19 positivo he visto como la IgG ha disminuido semana a semana hasta negativizarse. Sí. Sí, esto ocurre, sí, eso está identificado, que principalmente si la persona fue asintomática, el IgG, y bueno, el IgM debería negativar, es lo normal, y el IgG también, par de meses, 2, 3 meses, muchos de estos se tornan negativos. Sí, también es lo que se ha visto en el trabajo que hemos hecho con donantes de plasma, que se han repetido la serología en los distintos procedimientos de aféresis, también el nivel de anticuerpos va cayendo. Sí. Yo creo Otra felicitación, ¿sí? Otra felicitación del doctor Larrondo, excelente presentación.
Osvaldo pregunta, ¿hay datos de pruebas rápidas de antígeno? Sí, sí, y los antígenos son una excelente solución adicional. Ahí sería para reemplazar el PCR, ¿no? Entonces, la limitación del PCR, hay la limitación que se puede estar negativos y por eso sí es necesario añadir el anticuerpo, pero hay también una limitación de costo, de disponibilidad, ¿no? Y los antígenos sí pueden apoyar en esto, ¿no? Porque los antígenos se puede hacer también en pruebas, en equipos automatizados, es mucho más fácil de hacer un scale-up y disponibilizar una cantidad mayor de pruebas a la sociedad. Entonces, y los antígenos, hay pruebas que tienen casi el 90%, un poco más del 90% de correlación con el PCR, ¿no? Pero hay que acordarse que estamos hablando de la misma utilización clínica que PCR, que es identificar a una parte del virus. Entonces, donde el antígeno, el valor del antígeno es de reemplazar al PCR, donde el PCR no es disponible por una cuestión de costo o una cuestión de no hay pruebas suficientes. Claro, también se podría pensar en un algoritmo de partir con el antígeno y si está negativo continuar con la PCR para ahorrar costos de PCR o disponibilidad. Exactamente. ¿Cómo va la correlación? Este es de Ana María Veroiza, del sur de Chile, de Temuco. ¿Cómo va la correlación entre pruebas de anticuerpos cualitativos y cuantitativos? He tenido casos de IgG positiva cualitativa y al titular ha dado la misma muestra un valor indeterminado. Bueno, es que yo no conozco muy bien. Primero, calitativo, o sea, no hay valor de referencia, ¿no? Entonces, en teoría, no son de verdad pruebas calitativas, son semi-calitativas. Pero yo no, en realidad no sabría decir, porque yo no conozco la prueba exacta de la cual está hablando. Lo siento. Bien, nos puede contar, Milton Larrondo, ¿nos puede contar cómo va la terapia con plasma convaleciente que lleva a cabo New York Blood Center junto al grupo de la Mayo Clinic? Sé que resultados de efectividad todavía. Pero ¿cuál es su impresión y qué piensa de él? Bueno, es una gran experiencia. Nosotros tenemos alguna información de que se están identificando mejorías clínicas. Tenemos mucha relación con la clínica Mayo. Ellos nos han apoyado en el desarrollo de la prueba, pero sería mejor esperar la publicación oficial, porque yo solo tengo informaciones informales, ¿no? Pero que sí, que hay una mejoría clínica con plasma convalescente. Y no sería el primer estudio que enseña esto, ¿no? Entonces, de nuevo, una indicación más de cómo la presencia de anticuerpos sí tiene un apoyo de protección de inmunidad a las personas infectadas. Ok. A ver, vamos a elegir porque sumaron muchas preguntas. Después, en Chile quieren empezar testeo poblacional con muestra de saliva. Doctor, ¿usted sabría si la PCR de una muestra de saliva se negativiza antes que una muestra de hisopado nasofaringio? Esto en relación a la PCR. No sé, en realidad debería saber porque hoy mismo he tenido una reunión con mi equipo porque estamos investigando esto para los antígenos, pero tuve que cambiar mi reunión y no sé decir, pero yo imagino que sería menos, ¿eh? Yo imagino que saliva va a tener menos virus, pero no sé. Después acá, IgM no debería estar en saliva por su tamaño, solo IgA e IgG. Comentario de Cintia Acevedo. Sí, Después, Hugo Espíndola, en Chile, ya, esto ya lo pregunté. Después, si tenemos una reactivación del COVID-19 con PCR negativo mediante hisopado nasofaringio, ¿será que tiene baja sensibilidad en ese momento y es necesario un aspirado? una reactivación. Eso de la reactivación yo creo que es un poco tricky, pero es conocido que en un paciente que tú tienes una alta sospecha clínica y te sale el PCR del hisopado negativo, lo que se sugiere es el aspirado, porque tiene un poco mejor rendimiento que la muestra alta. Perfecto. ¿Pero sería esto la reactivación o es apenas que
la enfermedad ya se había llegado al pulmón y Mm, había pasado de una otra fase, ¿no? sí. ¿Sabes si Ese es existen lindo. personas que no desarrollaron anticuerpos debido a su inmunidad natural de natural killer? Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Sabes si existen personas que no desarrollaron anticuerpos debido a que tienen una inmunidad natural mediada por natural killer? Marcela Salgado, No la sé, pregunta. no sé, pero son cosas diferentes, ¿no? La natural killer y los anticuerpos. No, no Tan me... difíciles las preguntas. ¿Sí? Tanta pregunta que tenemos que contestar todavía de coronavirus. ¿Qué pasa con pacientes PCR negativo e IgM con índices bajos e IgG? De IgG. ¿Representa algún riesgo de contagio? ¿Podría salir de la cuarentena sin problemas? Bueno, eso un poco ya lo vimos con preguntas anteriores, que los anticuerpos no tienen mucha relación con si eres o no contagioso. Para eso es importante hacer la detección del virus por PCR principalmente. Ya lo habías contestado. Uno solo negativo, no, sería mejor dos. Pero esta persona, o sea, cuando uno piensa en aislamiento, sí, quizás esta persona no necesita más estar aislada, pero identificar a esta persona es esencial, porque hay el rastreo de contacto también. Entonces, si uno hace solo un PCR y una persona que no tiene todavía diagnóstico y el PCR sale negativo, esa persona no se identifica y el rastreo de contacto no se hace. Y ahí sí, quizás esta persona no esté más infectada, pero los compañeros de trabajo, los otros contactos de los días anteriores, todavía podrán estar en la sociedad y si no hay rastreo de contacto, no se van a aislar. Perfecto. Acá dice Patricio Godoy, ¿tienes información sobre el nuevo test para COVID-19 en sangre desarrollado por 2 investigadores brasileños en Australia? No, no. Mira, interesante. Es de tu compatriota, sí. María Cruz, embarazada de término, pregunta por un caso, embarazada de término, PCR positiva, asintomática, los anticuerpos por inmunocromatografía, que sería el test rápido, el test inmunocromatográfico, están positivos para IgM e IgG. ¿Podemos pensar que hay transmisión de inmunidad al recién nacido? No sabría decir, no sabría decir. O sea, habrá transmisión de cuál se transmite. La IgG se transmite, ¿no? Acuérdame por la placenta, sí, el IgG pasa, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Sí. Sí, sí, Pero no sabemos mucho si esos son protectores para el recién nacido, no. sí, Eso sí. no ha habido muchos casos tampoco publicados, porque la mayoría de las embarazadas las han aislado desde el principio. Pero muy interesante. Bueno, preguntas todavía por contestar, otras preguntas con respuesta. Realmente se han pasado los asistentes, la cantidad de asistentes que hemos tenido hoy día, hemos superado nuestra meta y además se han quedado hasta tan tarde del día de hoy que ya llevamos 1 hora 22 de reunión. Así que los felicito a ustedes y gracias, doctor Chávez, por la resistencia y también por haber compartido su conocimiento tan interesante de estas pruebas serológicas que todavía tenemos que seguir estando al día y revisando los estudios, haciendo estudios también en Chile. Yo creo que es importante que hagamos más publicaciones de lo que estamos encontrando y bueno, agradecerles a todos por su asistencia y por tu participación tan importante en nuestras reuniones clínicas. Comentarles también, aprovechando el espacio, que en la Sociedad Médica Laboratorio ha publicado recomendaciones en relación al coronavirus en varios aspectos. Tenemos un documento emitido en abril sobre el laboratorio y coronavirus, donde se toca el tema de la PCR, de la serología, el antígeno y también de las pruebas bioquímicas que son importantes para la evaluación del pronóstico y del riesgo del paciente. Tenemos otro documento específico en relación a una recomendación respecto del uso de la muestra de saliva en las PCR, de la PCR para el diagnóstico de confirmación. Y el último documento que hemos emitido es sobre serología, propiamente el tema que nos tocó hoy día,
Hay cosas nuevas, como tú mencionaste, que no estaban en el momento en que revisamos las recomendaciones, así que esto complementa. Vamos a poner en el sitio web nuestro esta grabación de la presentación y también comentarles que nuestro próximo evento científico lo hemos desplazado de octubre al mes de marzo del 2021 por efecto de la pandemia y estamos organizando todo para poder hacerlo con todas las medidas de seguridad y elementos nuevos que tenemos que incorporar a todo el escenario que viene para adelante. Así que por favor envíen sus trabajos libres, todavía hay plazo hasta poco tiempo de este último trimestre del año. Y bueno, no sé, lo que ustedes quieran, si quieren ponen por favor todas sus fotos, todas sus imágenes en pantalla para que Marcia vuelva a tomar fotos de todos ustedes. Tenemos todavía 141 asistentes enganchados y llegamos a un total de 180 personas asistentes, así que estamos muy contentos. Gracias, Fernando. Gracias, doctora Prieto, Carolina, y a todos ustedes por su tiempo, por esta excelente oportunidad. Y vamos a seguir juntos luchando contra esto. Estamos ahí y creo que un momento único en nuestra carrera. O sea, el laboratorio nunca ha sido tan importante, ¿no? Y es un momento especial para nosotros y vamos a seguir en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y un abrazo por todas las caras conocidas, desde los viejos cracks hasta los más jóvenes, así que un abrazo. Chao, chao. Gracias, Fernando. Gracias.